Claro, y cuando Sofía llegó a la casa, empecé a entender lo que es privación de sueño. No por mi hija, por mí, porque claro, como mamá primeriza, llegando del aneo con mi bebé en brazos, uno no duerme, o sea, yo tenía a la Sofía así, con mis ojos abiertos todo el tiempo. El sueño adecuado no es solo un sueño que uno entiende como horas de sueño, ¿ya? Se considera un sueño adecuado mínimo para un adulto entre 7 y 8 horas. Pero también, no solo en tiempo como en calidad. Lo que tenemos que hacer es, primero, yo siempre hago primero, trabajar el sueño familiar y después el bebé. Créame, muchas veces nosotros solucionamos los despertares nocturnos trabajando con la mamá. Claramente nosotras no empoderamos a los papás en los primeros meses. Entonces yo trato de explicar a esta mamá la importancia de empoderar al papá, dar espacio para que este papá se convierta en papá, porque después sobre los entre 4 y 6 meses, donde hay el término de periodo simbiótico, que el bebé aprende que él y la mamá son dos personas, este bebé no va a aceptar el papá en momentos de sueño. La primera cosa es que tú entiendas por qué tu bebé duerme mucho mejor sobre tu cuerpo do que en una cuna. Ya tu bebé no tiene un problema. ¿Qué puedo hacer yo para tenerlo en la cuna? Imitar el entorno uterino. Y hay técnicas para esto, ¿ya? Dr. Howard Karp, que es un pediatra californiano, creó una técnica que es reconocida por el Ministerio Chileno de Salud, que enseña a ocupar 5 técnicas para imitar el entorno uterino y permitir que este bebé acepte por periodos un poco más largos la cuna, por ejemplo. Nuestra entrevistada del día de hoy es Agda Perrot. Es mamá de Sofía y de Lucas y una reconocida especialista en neurociencia del sueño. Como docente de la Sociedad Chilena de Pediatría, ha dedicado su carrera a enseñar y guiar a familias en el cuidado y el descanso infantil. Es cofundadora de Mamá Segura, una empresa dedicada a mejorar el sueño de los niños, así como a entregar herramientas en seguridad y primeros auxilios. Su misión es clara: acompañar a madres y padres con información basada en ciencia y experiencia real. No se olviden de seguirnos en Spotify y en YouTube, porque así no se van a perder de ningún detalle. Bienvenida, Agda, a Mamás in Progress. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bienvenida, Agda. Faltó un punto importante. ¿Cuál? Brasileña. Brasil. Así que este podcast Totalmente. es portuñol. Es que apenas nos saludara, las personas se iban a dar cuenta. Así que aparte de aprender sueño, van a aprender algo de portuñol también. Muy bien. Es un plus. Oye, Agra, Sofía de 12 y Lucas de 9. 12 años. ¿Siempre quisiste ser mamá? Siempre quise mamá. Me casé con 22 años, súper joven. Muy joven. Y éramos 8 años casados sin hijos, por opción, por trabajo, porque éramos muy jóvenes. Un chileno, me casé con un chileno. Conocí a Oscar en Brasil y estoy hace 22 años casada ya. Y claro, esperamos 8 años. Y claro, uno cree que después de 8 años va a decir, ya, ahora voy a tener bebé, listo, en un mes, estamos. Y ahí me tocó el famoso tratamiento, me tardé un montón en quedar embarazada, entonces, claro, la Sofía nació cuando yo tenía 31 años. ¿Y cómo fue el proceso? ¿Qué tratamiento tuvieron que hacer? ¿Intentaron primero? ¿Les dijeron? A veces los doctores te dicen espera tanto tiempo y después Claro. ¿A qué tratamiento llegaron? Tratamiento hormonal básico, pero obviamente la ansiedad, ahí uno Sí, creyendo por que los todos cielos. los meses íbamos a lograr. ¿Y cuánto se demoraron? 1 año y medio, que no es Sí, tanto poco. comparado a lo que nosotros vemos, pero igual, después de 8 años uno decía, ya va a ser rápido y no lo fue, no fue así. Y cuando Sofía nació prematura. Nació prematura de 36 semanas y pasó 12 días en la NEO. Y entonces yo descubrí un mundo nuevo de las mamás de la NEO. O sea, que es un mundo tremendo. Sí, tremendo. ¿Cómo fue eso para ti? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentías cuando estabas ahí, la veías en la neo? Es interesante porque yo descubrí la potencia de ser madre por esto. Yo me acuerdo que la mamá está de alta, va a la casa y el bebé queda en la clínica. Y yo no me fui a la casa. Me instalé en la salita de la clínica. Mi marido armó su escritorio, su oficina ahí. Y ahí pasamos todos los días. Yo iba a mi casa, me duchaba en São Paulo, sí. A quien conoce São Paulo sabe qué significa moverse en São Paulo. Me duchaba y volvía. Y entonces esta salita estaba en el primer piso, el aneo estaba como tercero o cuarto. Y de repente yo decía a mi marido, Sofía está llorando. ¿Ya? ¿Pero cómo? Empezó a llorar. Ay, me paré el pelo. Empezó a llorar. No puede ser. Yo oí el aneo. La enfermera ya no me fue a ver porque Obvio. mi hija está llorando. No, señora, sí está llorando. ¿Puedo pasar? Y el tema de la neo es todo, lavarse las manos, cambio de ropa. Uno se tarda 15 minutos en hacer todo el proceso. ¿Y eso te de dejaban higiene. pasar a deshoras? ¿Perdón? ¿Te dejaban pasar como en otros horarios que...? Sí, porque yo me desesperaba. pero qué bien. La escucho llorando. ¿Ya?
Entonces, claro, pero 15 minutos de cambio de ropa era eterno porque yo la escuchaba y llegaba y estaba llorando. Entonces yo decía, eso no es posible, o sea, ¿cómo la ciencia explica esto? Esta conexión es impresionante. Y claro, y cuando Sofía llegó a la casa, era una pulguita porque perdió mucho peso en la casa, y empecé a entender lo que es privación de sueño. No por mi hija, por mí. Porque claro, como mamá primeriza, llegando de la neo con mi bebé en brazos, uno no duerme. O sea, yo tenía a la Sofía así, con mis ojos abiertos todo el tiempo, cuidando, porque ¿dónde está la enfermera? No está. ¿Dónde está la estructura de la clínica? No estaba. Y claramente todos mis miedos se convirtieron en cambios o enseñar hábitos de sueño a mi hija que eran hábitos muy dependientes. Porque yo necesitaba tenerla en mis brazos, yo necesitaba cuidarla y claramente terminó por aprender hábitos que dependían siempre de la mamá, mucho más de la mamá do que del papá, porque este tema de mamá leona. Y hizo maravilloso, pero cuando Sofía cumplió 6 meses, yo volví a trabajar y dije, ¿qué hago? No puedo tenerla sobre mi cuerpo ahora, necesito descansar, dormir. Y empecé a buscar profesionales del área de salud, pediatras, que me pudieran apoyar e informar. Te dije que era buena para hablar. Tú dale. Que me pudieran Queremos apoyar. saber la historia. Perfecto. Que me podían apoyar y entender qué hacer. Estamos hablando de hace 12 años, donde la única recomendación que escuché es déjala llorar. Déjala llorar porque va a aprender. ¿Y tú lo hiciste? Incluso escuché de un pediatra diciendo, déjala llorar, si es que vomita, porque podría pasar, entra, cambia la sábana, la ropa y te vas. Creer que te regale. Mira, en este momento la neurociencia del sueño estaba partiendo y el método Febbre-Stivil tiene comprobación científica. O sea, yo entiendo en este momento el por qué este pediatra me recomendaba, porque era el conocimiento que él tenía. Sí, pero Pero el nosotros... instinto materno no me permitía. Claro. Total, hemos hablado aquí. Obvio, las personas se acostumbran a cualquier cosa, buena y mala. Si fuera por eso... Tal, no me permitía hacerlo y debe haber otra solución. Yo volví a trabajar, duré un mes trabajando. Yo trabajé 17 años en una gran empresa y era controller. Y decía, no puedo seguir porque quiero estar con mi hija. Esperé 8 años para ser mamá y tengo una condición que me permite tomar esa decisión. Y un día hablando con otro pediatra, un pediatra amigo, me dijo, ¿tu sueño no era estudiar medicina? ¿Tú no estás pasando por este problema con tu hija ahora? Aprovecha la oportunidad. Y entonces partí estudiando neurociencia hace 12 años. Oye, se pasó él. Un mundo. Yo, pero en ti justamente ahí. Mira, tú sabes que tengo un papelito guardado, el doctor Eduardo Troster, un argentino que lo amo, atiende en Brasil, y me escribió un papelito la palabra decisión. Y en portugués, decisão se dice decidir, ruptura. O sea, cuando tú decides un cambio, tiene que haber mano de algo. En mi caso fue 17 años de una historia enorme en una empresa, yo tenía un puesto muy bueno y abrí mano de todo y partí del cero estudiando. Y claro, hoy día yo trabajo con mi propósito, o sea, de verdad amo lo que hago porque es un propósito de vida. ¿Cuál es tu propósito? Mi propósito es hacer con que la gente entienda que sueño es uno de los pilares de la salud. Y gran parte de lo que vemos hoy día de problemas fisiológicos, emocionales, psicológicos, pasa por privación de sueño. La Organización Mundial de la Salud hace muy poco tiempo confirmó que es ya una pandemia mundial. Insomnio es una pandemia mundial y que esto va a seguir avanzando. Entonces mi propósito es educar más que nada. Antes de venir para acá hoy día, estaba camino para acá, me llamó un profesor del colegio de mis niños y dijo, tengo un alumno que está haciendo una monografía, se dice monografía en español también o no, una tesis final del colegio, sobre la conexión entre sueño y deporte. Yo voy a hacer una mentoría. Entonces, ese es mi propósito, que eso de verdad sea un tema tan importante cuanto es para uno comer de forma sana, hacer deporte, preocuparse con sueño también. Exacto. Y después nació Lucas, y ahí fue otra cosa. También prematuro. También prematuro. ¿Y de cuántas semanas? 36 también. Lo mismo, 36 y 3 días, los dos. Oye, pero generalmente cuando son 36 semanas, uno se los puede llevar como para la casa. Claro, o sea, en caso de Lucas, nació perfecto, súper buen de salud. Sofía no. Entonces, y ahí mi historia con Lucas fue otra historia. ¿Cómo fue? Mucho más empoderada por
entender la diferencia de lo que es instinto materno y tener las herramientas científicas para tener las necesidades de mi bebé consciente de enseñarles buenos hábitos. Entonces, son cosas distintas. O sea, cuando uno entiende, eso pasa mucho en mi día a día. Cuando yo soy docente de la Sociedad Chilena de Pediatría para capacitar pediatras cuanto al sueño de bebés prematuros, ¿ya? No es coincidencia. Entonces, claro, cuando atiendo mamás de bebés pequeñitos, de recién nacidos, siempre la preocupación es que no quiero tenerlo en brazos porque lo va a mal acostumbrar. No quiero darle pecho a todo momento porque va a entender que mi pecho, que mi pechuga es chupete. ¿Tú entiendes la necesidad fisiológica de tu bebé, del periodo de extragestación, que aún extraña el útero, que aún está entendiendo qué significa este mundo? Entonces, claramente la necesidad de contención es mucho más importante en este momento que la capacidad de entender algo como mal hábito. Ahí llega el famoso te está manipulando cuando tienen 3 meses. Claro. Ahí siempre hay una suegra dando vueltas. Claro. Ya Ay, estamos no. acostumbrando. O tiene hambre. Claro. Tiene hambre. Claro. Tiene hambre. Entonces, claro, un bebé necesita de ese proceso de contención. Si uno piensa en el útero, estaba muy apretado, sin espacio para moverse, calentito, sin percepción de gravedad, porque estaba submerso en agua, escuchando ruido 24/7. Y de repente uno llega a la casa y la clínica con este bebé en una cuna linda que compró, preparó la pieza maravillosa, trata de acostarlo en la cuna y no funciona. Entonces, No. ¿qué pasa con este bebé que está mal acostumbrado? No, es que este entorno de una cuna fría, plana, sin ruidos, sin movimiento, es algo que el bebé también necesita acostumbrarse. O sea, su sistema nervioso central aún está inmaturo. ¿Y tú Entonces, cómo? consciente de eso con Lucas, Ajá. mi vida fue otra cosa. Ahí ya pudiste dormir, ya. Aprender herramientas para Ajá. atender a estas necesidades, pero también enseñarlo a tener hábitos de sueño más independientes. Importante, chicas, es entender la diferencia de que un bebé o un niño en la primera infancia no son capaces de se autorregular. Entonces siempre van a depender de su En la figura primera de infancia, apego. ¿hasta qué edad? ¿De verdad? Hasta 21 años. Mira, el córtex frontal se tarda 21 años para estar listo. Entonces, por algo en Estados Unidos no pueden tomar alcohol antes de esa edad. Mm. Ya, y hay adultos que aún tienen dificultades de autorregular. Muchos. En algunos no se pasa nunca. Entonces, claro, se va desarrollando, eso depende mucho también de la forma de crianza y de nuestra habilidad para apoyarlos, pero un bebé, un niño pequeño siempre va a necesitar de apoyo de un cuidador, de una figura de apego para estar tranquilo, para sentirse seguro para dormir, pero al tener esto sí son capaces de dormir de forma más independiente. Entonces son cosas un poco distintas el proceso, no sé si me entienden. Oye, acá queremos todos los detalles, Ya. pero tenemos que saludar a nuestros auspiciadores que hacen posible nuestro podcast. Así que muchísimas gracias, ericyavitz.com. Pueden entrar a ericyavitz.com y encontrar unos sombreros maravillosos, carteras, zapatos y tienen despacho a todo el mundo. Así que entren a ericyavitz.com y tienen despacho a todo el mundo. No se lo pierdan, pidan sus productos ahora ya. Oye, y si quieren hacer regalitos especiales, entonces métanse ya a www.cosmetic.cl porque tiene perfumes exquisitos de todos los tipos, todos los olores que te encantan o que siempre sueñas tener. Los puedes seguir también en @amocosmetic.cl y tienen despacho a todo Chile. Agda, ¿qué pasa con nuestro organismo cuando no dormimos? Porque eso es algo súper interesante de entender. ¿Cuál es un sueño adecuado para las madres? Ya, perfecto. A ver, el sueño adecuado no es solo un sueño que uno entiende como horas de sueño, ¿ya? Se considera un sueño adecuado mínimo para un adulto entre 7 y 8 horas. ¿Ya? Hay algunas líneas que dicen que hasta 6 podría funcionar, pero la neurociencia afirma que entre 7 y 8. Pero también no solo en tiempo como en calidad. Entonces, cuando nosotros pensamos en un adulto o principalmente una mamá privada de sueño, con privación de sueño, podemos observar muchos cambios fisiológicos, ¿ya? Entonces, claramente, por ejemplo, cuando no dormimos bien, se desregula nuestra capacidad de controlar nuestra saciedad, por ejemplo. Entonces, tengo mucha hambre, tengo muchas ganas de comer, porque son dos hormonas importantes, el metabolismo cambia, leptina y grelina, que hace con que se desregule mucho nuestra capacidad de ganar peso, perder peso.
hay problemas importantes cognitivos, o sea, cuando nosotros no dormimos bien, se ve muy afectado todo lo que es memoria, capacidad de aprendizaje, concentración. Que eso es mucho lo que le pasa a las madres. Y algo tan importante en los primeros meses de vida de un bebé, que uno esté como atenta, Pero, aprendiendo. y si lo miramos al revés, porque nosotros tenemos el anillito este que te mide ¿Ya? y a mí me parece, por ejemplo, siempre duermo mal. Nunca, mi REM siempre está rojo, malo, no sé qué. Entonces, si lo miramos al revés, ¿qué cosas podemos hacer para mejorar nuestra calidad de sueño? Porque no siempre cuando estamos durmiendo estamos descansando y recuperando todo lo que tenemos que recuperar en la noche. Mira, dentro de las posibilidades de una mamá de bebé pequeño, porque esa es la realidad, ¿ya? Es súper importante entender que hay cosas que podemos en el día a día ajustar como hábitos. Por ejemplo, nosotros podemos controlar nuestra alimentación. Entonces, yo siempre recomiendo a las mamás evitar consumo de cafeína. La cafeína pasa 12 horas dando vuelta en la sangre, matando de uno. Entonces, mamá con lactancia, yo siempre recomiendo, si vai consumir cafeína, y estamos hablando de café, chocolate, té, bebidas, ojalá hasta las 3 de la tarde, para que en 6 horas disminuya la cantidad de cafeína en la sangre. Cuidado con alimentos con mucho azúcar. El tema de hacer algo de actividad física. Uno dice, ay, que es imposible, tengo un bebé pequeño. En mi plan de sueño, cuando yo planifico el proceso terapéutico de sueño de un bebé, siempre va una sugerencia para que la mamá tome 15 a 20 minutos de caminada diaria. La mamá tiene que salir para caminar, necesita contacto con aire libre, con luz solar. ¿Por qué? Porque eso apoya a regular su reloj biológico, ¿ya? El tema de uso de pantallas es un problema, es un temazo, porque, claro, nosotros ya estamos cansados de escuchar que la luz azul de pantalla hace mal, ¿cierto? Pero una mamá que está privada de sueño y aparte está privada de vida social en los primeros meses, su mundo está en el celular, Totalmente. ¿ya? Todas las informaciones que trata de absorber rápido son por red social. Entonces, siempre pregunto, ¿qué haces tú cuando estás amamentando por la noche? Ya saben cuál es la respuesta. Estoy en el celular, estoy en Instagram para que el tiempo pase, para no quedarme dormida. Claro, la luz azul informa a la glándula pineal que es día y disminuye la producción de melatonina. Y mire qué interesante, pasamos melatonina por la leche. Entonces, si yo produzco menos melatonina, yo también estoy interfiriendo en el ciclo circadiano de mi bebé. ¿Me entienden? Sí. ¿Y hay alguna posibilidad de que le esté pasando a través de la leche también este tipo de cafeína? Claro, ¿Sí? de todas formas, sí. Por eso la recomendación es siempre consumir cafeína hasta las 2, 3 de la tarde para disminuir la concentración de cafeína para el sueño nocturno. Mira. Entonces, Y de ahí, ¿cómo nos relacionamos con la aparición de ansiedad, de depresión o de estos burnout parentales que ocurren? mire qué interesante el ciclo. Incluso me quitaron el sueño las dos. Porque claro, yo siempre vengo a hablar del sueño del niño, del bebé. Y me quedé ayer en la noche pensando, no dormí, tuve insomnio ayer. Por nuestra culpa. Tu culpa. Pensando que, claro, en el proceso terapéutico de sueño es clave atender a la mamá. Primero a la mamá. Porque hay un ciclo que uno no sabe dónde parte el problema. Claro. Mamás agotadas, con depresión postparto, con privación de sueño, van a tener sus emociones muy desreguladas. El nivel de cortisol, que es la hormona de vigilia, también conocida como la hormona de estrés, dando mucha vuelta en el sangre, afectando su capacidad cognitiva. Entonces, una mamá completamente afectada por la privación de sueño, tampoco va a ser una mamá con una capacidad de entender lo que está pasando con un bebé tan pequeño, con tanta dificultad para dormir. Al mismo tiempo, un bebé pequeño que no duerme afecta a su mamá. Y este ciclo es interminable. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero, yo siempre hago primero, trabajar el sueño familiar y después el bebé. Créame, muchas veces nosotros solucionamos los despertares nocturnos trabajando con la mamá. ¿Y cómo se Y hace eso eso? es algo nuevo de la neurociencia. ¿Ya? Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo pasa? ¿Cómo se mejora? Porque en realidad uno, siendo mamá, es como que depende un poco de su hijo, que se despierte, que llore, que la pava, como... Mira, la primera cosa es entender los motivadores de esa mamá. ¿Por qué estás así? ¿Y qué te haces pensar que solo tú puedes?
Entonces, claro, cuando nosotros estamos muy cansados, aumenta la culpa, aumenta el estrés, ¿me entiendes? Entonces, es como un ciclo muy difícil de entender. Entonces, la primera cosa es entender, ¿esta mamá tiene red de apoyo o no tiene red de apoyo? Si es que tiene red de apoyo, ¿por qué no lo ocupas? Claramente nosotras no empoderamos a los papás en los primeros meses. Entonces yo trato de explicar a esta mamá la importancia de empoderar al papá, dar espacio para que este papá se convierta en papá, porque después, sobre los entre 4 y 6 meses, donde hay el término del periodo simbiótico, que el bebé aprende que él y la mamá son dos personas, este bebé no va a aceptar el papá en momentos de sueño. Y parte otro problema, que es un problema de relación en la pareja. Claro. La mamá mira al papá y dice, tú no me apoyas. Ujú. Estoy siempre sola, estoy agotada. El papá se va a dormir en otra habitación, porque supuestamente el otro día tiene que salir a trabajar, porque el bebé está compartiendo cama. Y el papá dice, estoy muy frustrado, porque mi hijo no me quiere. Claro. Entonces, ¿entiende? Entonces, Sí. primero descubrir el por qué. ¿Por qué esto está pasando? Para después empezar a hacer un plan que funcione a esta familia. ¿Y tú has tenido casos así como positivos donde el papá realmente se pone a la par y Claro que ayuda sí, y duerme claro con que sí. ellos y se despierta en la noche? ¿Nos puedes contar quizá algún caso que haya sido muy Yo te puntual, diría muy que bueno? gran parte de los casos. ¿Ya? Es muy difícil que eso no pase. Claro, la primera cosa es siempre tratar de que el proceso terapéutico sea en compañía del papá y la mamá. ¿Ya? Cuando el papá escucha, mi recomendación dice a la mamá, tú tienes que empoderar a tu marido, tienes que dar espacio al papá para que sea papá. Si tú escuchas tu bebé llorando y entiende que tu bebé comunica frustración con llanto, pero está en brazos del hombre, del amor de su vida, espera, da un espacio, una oportunidad. Entonces, en este momento, la cabeza del papá también se abre, diciendo, hoy me escucharon. Hablamos tanto de la maternidad, ¿cierto? La mamá está agotada, las mamás están cansadas, la mamá. Y el papá. Mi experiencia en 10 años en consulta, en proceso terapéutico, es que gran parte de los papás quieren hacer parte del proceso. Yo te diría 90%. Wow, 90%. no me lo hubiera imaginado. Lo que De pasa es que verdad, cuando les quitamos de verdad. ese poder, en el fondo, cuando lo empoderamos, también es un acto más cómoda, ¿ok? No me hacen partícipe, perfecto, yo estoy desde esta vereda y aquí me quiero. Ya, entonces, por ejemplo, voy a hacer un comentario. Yo tuve atendí una familia, la historia típica, el bebé solo dormía en la pechuga de la mamá, partió un momento que despertaba cada 40, 50 minutos, la mamá tenía que amamentar, la mamá terminó amamentando acostada, el bebé asoció sueño a lactancia, todo lo que ya sabemos. Y en algún momento esta mamá empezó a ocupar una pelota de pilates como forma de calmar el bebé. Entonces la pobre pasaba toda la noche saltando, amamantando, saltando una pelota de pilates. Y empezó a tener un problema grave en la columna. Claro. Llegó al proceso terapéutico diciendo, tengo que cambiar este hábito porque me está haciendo un daño a la salud. Ya, incorporemos el papá, el marido. Y el papá decía, yo no puedo. Entonces, mira las recomendaciones simples. Media hora en ritual de sueño para sacar tu polera, tu bebé sin ropa y lo va a tener arriba de tu pecho y vas a hablar con tu hijo para que se acostumbre con tu voz, con tu contacto físico. Déjalo que entienda cómo vibra cuando tú hablas. Y necesito que en este momento la mamá desaparezca, haga cualquier cosa. Ese papá empezó a entender la potencia que es, porque el papá no pasa por el periodo simbiótico, la mamá sí. ¿Entiende? Entonces, claro, y esta mamá de repente miró y dice, tiene toda la razón. Incluso la mamá se pone celosa a veces, ¿verdad? Porque funciona. Normal. Y yo tengo muchos testigos de familias que después me escriben y dicen, oye, el empoderado es que se cree el cuento. Y otro día publiqué y la mamá me escribió, ahora se cree el cuento. Así que, ¿me entiendes? Entonces sí, y nosotros nos empoderamos por instinto. O sea, Sí. imagina, empezamos hablando del tema de la Sofía. Yo no dejaba que mi marido se acercara a la Sofía. O sea, no, duerme que yo me quedo despierto mirando. No, salió de la UCI. Yo me escuchaba llorando cuando estaba Claro. hospitalizada, no tú. Claro. ¿Y existe eso de recuperar el sueño perdido? ¿O el daño se va acumulando? Se va acumulando. O sea, a corto plazo uno puede recuperar todo que es capacidad de concentración, todo que es síntomas físicos del cansancio. Pero sí el daño se va acumulando, ¿ya? Uno de los grandes porqués de personas que cuando adulto mayor pasan por el tema de Alzheimer
es privación de sueño. ¿Qué? Imaginen, por ejemplo, que ¿Y 19... siempre? Sí, es verdad, Wow. siempre. Imaginen que 19 horas privadas de sueño corresponde a una persona alcoholizada. La capacidad de una persona alcoholizada. 19 horas. O sea, mi capacidad de tomar decisión después de 19 horas es como si yo tuviera tomado alcohol a un nivel alto. ¿Ya? Entonces, sí, en corto plazo uno puede recuperar todo esto que es un síntoma rápido que uno observa, pero sí que es la deuda de sueño, uno dice, tengo una deuda de sueño y voy a descansar, pero sí a largo plazo hay daños importantes. Diabetes 2, por ejemplo, uno de los porqués es privación de sueño, porque el cuerpo empieza a producir por el tema de glucosa y la insulina no funciona, no trabaja en su gran potencia. Diabetes tipo 2. Ya, pero ¿y cómo lo podemos hacer si es que, por ejemplo, ya, obviamente no hemos dormido mucho rato y uno dice, no, es que estoy agotada y quiero dormir, dormir, dormir? O sea, no se va a recuperar eso. Aunque duerma. A ver, depende de cuánto tiempo de privación de sueño, ¿cierto? O problemas de insomnio que uno pasa. O sea, si yo tengo problemas de insomnio, independiente de ser mamá o no, identifico y paso a tratar, ok. Ahora, si yo normalizo tener problemas de sueño, nosotros mamás normalizamos, ¿ah? Sí. Romantizamos Totalmente. muchísimo, o sea, no, aquí como mamá, no, está bien, puedo. Entonces, claro, cuando uno normaliza y acepta eso, sí, el daño a largo plazo te va a exigir una disciplina más profunda. Es súper importante entender que cuando hablamos de sueño estamos hablando de cambios de hábitos. Y un cambio de hábito no es de un día a otro. Necesita consistencia. Y de acuerdo a tu experiencia con tus casos, ¿cuáles son las principales consecuencias que se ven en el grupo familiar por la privación de sueño? Problemas de relación considerando la pareja, ¿ya? Entonces, claro, mira el ciclo. En algún momento el papá se fue de la habitación, fue a dormir a otra cama porque necesitaba descansar ya que la mamá estaba a cargo del bebé y porque él tampoco podía atender el bebé por la noche. La mamá se acostumbró a dormir con su bebé. Qué cosa más rica compartir con nuestros niños también. Sí. Maravilloso. Totalmente. ¿Cierto? Y la mamá empezó a entender esta relación como una forma de apego. Y de repente no quiero que mi marido vuelva a mi cama. Entonces la mamá empezó a ocupar como excusa el niño para el papá no volver. O el papá empezó a ocupar como excusa el niño para no volver a tener esta intimidad. Estamos hablando claramente de un caso extremo, pero podría pasar. Todo este proceso de tratar de culpar el cansancio. ¿Quién está más cansado? ¿Quién sale a trabajar y duerme poco? ¿Quién hace va a más? la casa? ¿Quién hace más? ¿Ya? La relación mamá-hijo también se ve muy afectada. O sea, mi paciencia es otra cuando no duermo. Mi capacidad de tener calidad de tiempo con mi hijo cambia mucho cuando estoy sobrecansada. ¿Y ahí qué le puede llegar a pasar a una madre si realmente está con toda esta pérdida de sueño? ¿Qué podría llegar a pasar con ella o qué podría llegar a hacer? Yo te comenté otro día, estábamos conversando, yo tenía un caso en Toronto, en Canadá, hace algunos meses, de un papá que contrató el proceso terapéutico porque la mamá tenía un bebé de 3 meses con privación tremenda de sueño y quedó dormida manejando, chocó y falleció. Qué terrible. Y este bebé tenía una muy fuerte asociación a lactancia con sueño y estaba en pleno periodo simbiótico, o sea, de un momento a otro no tenía a mi mamá. Entonces este papá, entre su dolor y sin saber qué hacer con este bebé, necesitaba enseñar a este bebé que había otras formas de contención, otras formas de sueño. Entonces es un proceso de apego que, o sea, primero cria os hábitos al mesmo cual, que el bebé esté muy pegado a su papá para ir aprendiendo. Pero mira lo que pasó con esta familia, qué triste historia Sí. por un tema de privación de sueño. Pero se reduce obviamente la paciencia y también, o sea, eso ya es un caso muy ¿Ya extremo, escuchaste terrible, hablar quedarse de la dormido. síndrome del niño sacudido? Ah, ya. ¿Nos puedes hablar de eso? Otro ejemplo. Ajá. Mamás que están tan privadas de sueño que en algún momento el llanto del bebé pasa de verdad a sobrepasar, o sea, algo que ya no controlo, el estrés. Entonces la síndrome del bebé sacudido es cuando la mamá toma el bebé recién nacido, ¿cierto? Y hace un movimiento muy intenso. Créame, la mamá no quiere hacer un daño al bebé. Claro, pero es como, por favor, cálmate, cállate. Porfa, Y es empiezan desesperación. a moverlo Y rápidamente. la síndrome del bebé sacudido causa muerte. O sea, Terrible. es terrible. Y esta pobre mamá, imagina la culpa después de lo que pasó. Mm.
Lo mismo pasa con cama compartida en los primeros meses de vida. O sea, información hoy día, no sé si es tan buena o mala, porque la información está presente, la mamá se informa con todo y lamentablemente no es siempre que la información tiene una base científica, pero nosotros sabemos del riesgo de síndrome de muerte súbita, de no compartir cama con bebé recién nacido. Pero ¿qué hago si mi bebé despierta cada 2 minutos y la única forma de dormir es sobre mi cuerpo? A mí me pasó eso. Yo tuve que dormir los primeros 3 meses con mi huevo acá arriba. Y mi marido. Esto fue bueno, sí, porque nos turnábamos. Entonces, el apego siempre fue, de hecho, un papón. Fue como, es un papón, se empoderó. Se empoderó. Pero claro, o sea, no había otra opción, no había otra opción. Era mi única alternativa para poder dormir. Claro, pero mira, con la Paulina, cofundadora de Mamá Segura también, experta en prevención de accidentes infantiles, en prevención de muerte súbita, nosotros somos cero favorables a cama compartida en los primeros meses de vida. La Academia Española de Pediatría dice que sobre los 3 meses hay formas seguras de compartir cama, pero es muy difícil. Y la americana y la chilena, la Academia Americana y Chilena dice que no, en el primer año de vida no se debe compartir cama. Entonces, mi trabajo es encontrar herramientas para que la mamá pueda dormir sin compartir cama. ¿Y qué herramientas me habrías recomendado a mí si yo llego a preguntarte? La primera cosa es que tú entiendas por qué tu bebé duerme mucho mejor sobre tu cuerpo do que en una cuna. Ya tu bebé no tiene un problema. Es normal, porque claro, cuando tengo a mi bebé sobre mi cuerpo, observe, está escuchando el latido de mi corazón o cómo vibra cuando hablo, o sea, ese ruido grave como del útero. Está muy calentito. Nadie está con bebé pequeño en brazos sin hacer un pequeñito movimiento. Entonces tiene esta sensación de movimiento constante. Claro. Estoy intercambiando temperatura corporal con mi bebé, le paso calor. Y cuando lo tengo sobre mi cuerpo, no es obligatorio tenerlo acostado sobre su espalda, como es cuando ocupa una cuna. Entonces, esta sensación de gravedad, de caída libre, no existe cuando lo tengo en mi cuerpo. Bueno, si es así, ¿qué puedo hacer yo para tenerlo en la cuna? Imitar el entorno uterino. Y hay técnicas para esto, ¿ya? Dr. Howard Karp, que es un pediatra californiano, creó una técnica que es reconocida por el Ministerio Chileno de Salud, que enseña a ocupar 5 técnicas para imitar el entorno uterino y permitir que este bebé acepte por periodos un poco más largos la cuna, por ejemplo. Entonces yo te enseñaré estas 5 técnicas. ¿Podemos hablar de estas 5 técnicas? Claro, para que el bebé pueda dormir. Me hizo clic cuando dijiste como caída libre. Sí. Porque a nosotros nos pasaba, es que lo poníamos, él salió, cuando me lo pusieron aquí, cuando nació, su primer movimiento fue este, y cada vez que después lo poníamos en la cuna, en el colecho, hacía ese movimiento. Entonces yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? Es el famoso reflejo de Moro. Claro. Y pasa por la inmadurez del sistema nervioso central, por el 4º trimestre de embarazo. Entonces, incluso cuando uno trata de hacer la transición, 20 minutos haciendo dormir mínimo, y trata de hacer la transición, el bebé salta y parte de cero. Claro, porque al pasarlo en la cuna hay un tipo interesante, como muy simple, pero es verdad. La última cosa que yo debería hacer es sacar la manito del cuello. Este cambio de ángulo en el cuello activa el reflejo de Moro. Bueno, ¿y cuáles son estos 5 tips? La primera cosa es hacer un proceso de contención, que podría ser el suado, por ejemplo, el arrullo del bebé, donde permite que el bebé en momentos de sueño entienda que está en los brazos de la mamá. ¿El suado te refieres a los saquitos? No. El saquito, los brazos quedan libres, ¿cierto? Ya. O sea, hay el suado con y sin. Claro, el suado con alitas, como que te contiene los bracitos. Yo siempre he encontrado eso terrible. No es de ponérselo. No es terrible. A ver, yo encontraba que era como, imagínate, uno durmiendo así, yo decía, están en la guatita, están así. No me muero. Pero piensa, cuando uno ocupa la mochila, el portillo, el bebé está así. Cuando tú lo tienes en brazos, él está muy apretado en tus brazos, tampoco se puede mover. En tu útero no tenía nada de espacio en los últimos meses. Entonces, claro, ahora es importante ocupar esta técnica de forma correcta. Claro. Antiguamente nuestras abuelas ocupaban el taquito, era como una momia, así, el bebé completamente olvidado. La técnica moderna que se ocupa y que se recomienda en el Ministerio de Salud es contener los brazos, piernas y caderas de libre movimiento, hasta por desplazo de cadera, para evitar desplazo de cadera. Entonces, cuando mi bebé está contenido, ahora te voy a convencer con un comentario. O sea, me encanta. La sensación de caída libre pasa porque este bebé no sabe lo que es gravedad. Cuando uno está subindo en agua, no entiende lo que es gravedad. Entonces, observa esta sensación. Cuando tú haces la transición de tus brazos a la cuna,
tu bebé tiene una sensación de caída libre. Ujú. En algún momento dormido, tuviste este saltito como que se va cayendo de un ascensor. Sí. Es la sensación de un bebé. Mm. Entonces, cuando él está arrullado, se siente seguro, porque se va esta sensación. 1. 2. Es una sensación donde mi mamá me está dando tiempo para acostumbrarme con este nuevo entorno. O sea, no es una transición tan fuerte del útero a una cuna gigante que cabe 3 bebés. ¿Ya? ¿Todos los bebés lo necesitan? No. Hay bebés y bebés. O sea, todo en neurociencia es depende. Depende de uno, depende de tu forma de crianza, depende de tu seguridad como mamá, depende del temperamento de tu bebé, ¿cierto? Pero si tengo un bebé que la única forma de dormir es sobre mi cuerpo, este bebé necesita de contención para mantener sueño. Y esta técnica es muy importante. Segunda. Segunda, ruido. Uno cree que el bebé duerme súper recién nacido. O sea, estamos hablando de recién nacido hasta los 3, 4 meses. Duerme súper bien en ambientes con silencio. Uno está siempre enojada con el marido. Ah, vaquito, apaga la tele, ya. En el útero materno, el bebé escuchaba ruido a 70 decibeles. Es una aspiradora prendida 24/7. Increíble. Ay, cosita. 70 decibeles. Entonces, el silencio tampoco es algo familiar para nuestros bebés. Por eso el ruido blanco funciona. Por eso funciona. Entonces, silencio no es algo familiar y ruido agudo tampoco. Una mascota que ladra, Exacto. ¿cierto? El ruido de la tele. Entonces, algunos bebés se asustan mucho con el silencio o con ruidos agudos. Ocupar ruido blanco, que nuestras abuelas hacían de forma instintiva, como shh, 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 Claro. shh. Por algo funcionaba. Incluso hasta ahora, ¿no? Sí. Tu niño cae y uno se acerca y dice, oh, shh, 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 pasó. ¿Por qué? Shh, shh, shh. Porque Oye, algo... en Spotify hay un sonido que se llama Sí. el shh mágico, Sí, creo. es buenísimo. Y es en un infinito, una grabación infinita que hace shh, shh, pero muy intenso y se calman, se Yo tengo calman. papás que graban. Cuando Increíble. entienden que funciona, hacen Ajá. como un grabado así, shh, y ponen looping. Y van a empezar Me a seguir, encanta. y funciona, Funciona. ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque ese ruido es familiar. Y el mito de que estos ruidos no te permiten conciliar bien el sueño, No, eso- descansar bien. Mira, No, pues que depende. Porque no, claro, no es que sea un ruido como el que tú estabas diciendo agudo. No, pero los ruidos blancos. Los ruidos Ah, blancos. Yo ok. he escuchado de No, repente pero gente es- decir o sea, que no, el ruido, o hablando que de se acostumbran y después no van a poder dormir sin el ruido. Mira, hablando de un bebé recién nacido, siempre que alguien me hace esta pregunta, sí, lo siento, nació acostumbrado. Desde Ya que, se llevan entiende, 9 meses. desde que se entiende como gente, está acostumbrado al ruido blanco. Entonces, claro, es algo para calmar este bebé, para darle la oportunidad de hasta que su sistema nervioso se desarrolle de forma adecuada, sea capaz de estar en un entorno como nosotros conocemos, ¿ya? La otra cosa buena del ruido blanco es que crea una asociación en el momento de descanso. Entonces, si tengo un bebé o un niño que es, que es más energético o más cauteloso, todas las veces que escucho ese ruido, mi cerebro recibe una información. Ha llegado el momento de descanso. Cuerpo, relájate. Perfecto. ¿Ya? Entonces, también ayuda. Segundo, filtra ruidos de la casa. ¿Ya? Entonces, Oye, eso ayuda muchísimo. Yo le Mamás ponía con dos ruido bebés. blanco y literalmente con perrito, no, imagínate portazos una sin mamá que recién querer. nacida y un niño de 2, 3 años gritando en la casa. No, sí. ¿Mm? Ayuda demasiado. Y también ayuda a pasar en momentos de cambios. O sea, si mi bebé está acostumbrado al ruido blanco y me voy de vacaciones, donde mi familia en Brasil, y hay miles de personas gritando en la casa, Claro. ruido blanco. ¿ya? Ujú. Lo que sí, hay que saber ocuparlo también. También. ¿ya? Nunca más de 60 decibeles. Menos de 50 no va a cumplir ninguna función. Entonces, entre 50 y 60 es seguro. ¿Y por cuánto rato? Depende de la necesidad del bebé. ¿ya? Lo que sí, solo ocupar en momentos de sueño. Ok. No en momentos de vigilia. Águeda, óbvio, no es tan obvio, porque hay mamás que se dan cuenta que cuando el ruido blanco está prendido, el bebé queda tranquilo. Y claro, en momentos de vigilia, el bebé necesita entender lo que está pasando y acostumbrarse con este entorno. Lo que sí recomiendo es, si vas a ocupar ruido blanco, por ejemplo, como forma de entrar en sueño. Entonces, hasta que la mamá se acueste, el papá se acueste, mantenga el ruido blanco prendido. Esperen el primero despertar del bebé y apaguen el ruido blanco. Porque los cambios en el ambiente podrían hacer con que el sueño profundo pase ligero. A mí me pasaba eso. Ujú. Y al final lo dejé toda la noche. Y lo dejé, yo creo que hasta como los 3 años, 3 años y medio. Y sabes que después como que me empecé a dar cuenta que él ya no lo necesitaba. Exacto. Entonces se lo ponía un ratito y ya no se despertaba cuando lo apagaba. Entonces
ahí empecé a hacer como la transición. Exacto. Hasta que llegamos a nada y ahora ya no lo necesita. Créeme, yo atendo a niños que pasaron por periodos de hospitalización, niños de 5 años, yo atendo hasta adolescente de 15, ¿ya? Entonces desde recién nacido a adolescente, que pasaron por periodos de hospitalización con el pip, pip, pip de la UCI, todo esto, y al llegar a la casa pasan por un periodo de estrés. Y también porque extraen los ruidos. Imagínate, se ponen inseguros porque el cerebro estaba como estresado, acostumbrado. Entonces, yo en general pido permiso al pediatra para poner ruido blanco en la UCI. Entonces, niños con déficit atencional, TDAH, que es otro tema que también está muy mezclado con sueño, a veces ocupar ruido blanco es una forma de bajar estímulos, de tranquilizar este bebé, este niño, para conciliar el sueño de una forma mejor. Entonces, Este era el segundo. ¿Tercero? tercero, Ah, es movimiento, ¿ya? Entonces uno cree que el movimiento para calmar el bebé o activar el reflejo de calma, que es un concepto creado por Dr. Cart, es el movimiento de arrullo, y no lo es. Es el movimiento que hace vibrar la cabeza, de un movimiento cortito, como gelea, ¿ya? hemos hablado aquí con la Katy que nosotros compramos el famoso Rocket. No sé si tú lo conoces. Sí, Y no nos funciona. no me gusta. No, ya. ¿Por qué no te gusta? Porque a nosotros no nos funcionó, no podemos estar tan locos. Voy a explicar por qué no me gusta. Porque si queremos que nuestros niños, nuestros bebés, aprendan buenos hábitos de sueño, a ver, todos nacen sabiendo dormir, pero los hábitos ensinamos nosotros. Yo tengo que ocupar estas herramientas como forma de autorregulación, de regular el sueño. Entonces, ocupa el movimiento, que es, por ejemplo, para calmar el llanto. ¿Se dan cuenta cuando uno tomamos el bebé con la cabecita así, en la manito, y hacemos un movimiento así cortito? Este movimiento. O caminando o saltando. Uno camina saltando. Este movimiento cortito calma el bebé, activa su reflejo de calma. Pero este bebé no necesita entrar en sueño o mantener sueño con movimiento. Ok. Yo tengo que enseñar que este movimiento es una forma de regular su nivel de cansancio. Al momento que esté tranquilo, yo dejo de hacerlo. Para no tener un bebé después que solo va a dormir con movimiento. Por eso no me gusta tener esta maquinita prendida en un coche, porque estoy enseñando a mi bebé. Para mantener el sueño, necesita movimiento. Y su cama después no va a tener este movimiento, así que movimiento. Y cuarto, contener el estómago del bebé para calmar el llanto o hacer con que este bebé concilie el sueño. ¿Cómo? Estómago en mi hombro, o lo tomo como forma de pelota de fútbol, Ya. como una posición invertida, cuando los pies, las piernitas del bebé, no traje mi muñeca, pero las piernas del bebé están acá. O sea, le tomo la carita así. Exacto, porque uno, incluso la suegra siempre dice, ay, viste, tenía cólico. ¿Cierto? Calentó la guatita, pero no, es Me cólico. dolía la guatita. ¿Qué comiste, mamá? Que lo que hice Claro. nada, no, el cólico del sistema nervioso central. Entonces, cuando yo contengo el estómago de mi bebé, yo disminuyo la sensación de caída libre. ¿Sí se acuerdan cuando uno baña un bebé recién nacido y parte en la tina con la guatita para arriba y el bebé se desespera? Sí. Y cuando uno gira para lavar el potito, se tranquiliza. Es como esa posición, digamos, tomar con Esta una mano la guatita posición. y con la otra aquí ¿Y la... por qué se tranquiliza? Porque cuando yo giro el bebé para lavar su espalda, este bebé está con la sensación de que me están firmando, estoy seguro. Ahora, estamos hablando de una posición para calmar el llanto y para entrar en sueño. Al momento que este bebé se queda dormido, siempre acostado sobre su espalda, ¿ya? Aprender, por ejemplo, yo estoy hablando mucho. Aprender, por ejemplo, No, está bien. cómo prevenir muerte súbita también es algo muy importante para que la mamá pueda dormir mejor por el tema de privación de sueño. Entonces, si yo sé cómo mantener el sueño de mi bebé seguro, yo también voy a andar más tranquila, voy a descansar más. ¿Entiendes? Entonces está todo conectado. Vuelvo a decir, el proceso, esta mirada para el sueño familiar es súper importante. Entonces, llenar la mamá de conocimiento, empoderarla con conocimiento es algo muy importante también para prevenir la muerte súbita. En el quinto. Succión. El bebé necesita succionar. Succionar genera endorfina, tranquiliza el bebé. Entonces, tu bebé va a elegir, puede succionar, o la mamá va a elegir, el chupete, el pezón de la mamá, la manito, ¿cierto? Una mamadera. Pero sí, la succión es muy importante en estos primeros meses como forma de calma. Ya, entonces, Águida, ¿es mito que no puedo amamantar ocupar mi pecho como chupete? Claro que puedes. Porque en los primeros meses amamentar a tu hijo no es solo para alimentarlo, es para calmarlo también.
Lo que uno deberá tener un poco de conciencia es, de acuerdo al crecimiento del bebé, donde logra hacer las tomas despierto, ya no entra en sueño profundo en el primer segundo, uno deberá interrumpir la toma cuando este bebé deja de tragar la leche. Y apoyarlo a conciliar el sueño de otra forma, con cariño, con movimiento, con abrazo, porque es exactamente el mismo concepto del movimiento. Si quiero que mi bebé entienda que la lactancia es una forma para relajarlo, aparte de alimentarlo, pero no es necesario tener mi pezón en su boca para mantener sueño. Exacto. Lo mismo con el chupete. Si voy a ocupar el chupete después que la lactancia esté bien establecida y que el pediatra te dé permiso, el chupete es herramienta de calma para entrar en sueño. Pero el momento que se duerme y el chupete cae, el chupete queda en la cuna, no vuelve a la boca del bebé. El problema es que después cuando ya son grandes, el mío hacía así. Lo buscaba y se lo ponía solo. No, pero esto es bueno. El bebé cuando tiene 6 meses y no lo sabe hacer. Claro, y tú tenés que estar todo el rato colocándose. Entonces es importante que el bebé aprenda que no es necesario tener el chupete y la boca todo el tiempo. Oye, Agda, a mí me pasó, bueno, ahora lo entiendo, que llegamos un minuto después de estos 3 meses, y yo lo he contado, que el pediatra se rindió y me dijo, yo sé que los niños no tienen que dormir boca abajo, pero tal vez, porque la única forma que él conciliaba el sueño era cuando lo ponía de guatita. Entonces me decía, yo sé que ahora no es recomendado, pero inténtalo, porque si no, ustedes no van a poder vivir. Y fue santo remedio. Claro. Empezó a dormir de la guatita. Ahora, yo sé que hoy en día eso no está recomendado. No. Y tú mencionaste hace poquito que hay información para darle a las mamás para prevenir la muerte súbita. Claro. ¿Nos podrías contar un poco de eso? Porque ese es el principal riesgo de que duerman de guatita, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, ocupar el suado, que es algo que a veces uno dice, yo no podría dormir así, ¿cierto? Pero es una forma de que tu bebé acepte estar en la camita, en la cuna, Boca arriba. boca arriba. ¿Ya? Entonces, cosas importantes para prevenir la muerte súbita del lactante. Siempre acostar a tu bebé sobre la espalda, ¿ya? Acuérdense que la vía aérea está sobre el esófago. Entonces, si tengo mi bebé de lado, boca abajo, podría pasar por un problema de asfixia, porque la leche que vuelve por un reflujo natural en los primeros meses, podría pasar a la vía aérea. A mí me recomendaron que como iba a dormir boca abajo, y no era lo ideal, le subiera un poquito la inclinación. Ya. Podría ser una o igual, no recuerdo. Hace 2 años que la Academia Americana de Pediatría prohibió inclinación en la cuna hasta para bebés con reflujo patológico. Se dice todo mal. No, pero en este momento voy ya. Incluso los pediatras... Sobrevivió. Nosotros también, nuestras mamás nos acostamos, ¿verdad? Yo me Sí. acuerdo que la Sofía, cuando nació, mi mamá acostaba a la Sofía en la cuna y ponía una almohada en su espalda para que no girara. Claro, obvio. Estar ahí Sí. y Me dormir. acuerdo de esa Y técnica también. Dice, viste, conmigo duerme. La abuela se empoderaba, conmigo sí duerme. Entonces, buen punto. Ángulo ya no está permitido, ¿ya? ¿Por qué? Súper simple. Cuando tú tienes reflujo, tú adulta, y te acuestas, como que te quema, ¿cierto? Ya. Pon Y una te recomiendan almohada. ángulo. ¿Ah? Te recomiendan Pero ángulo si tú también. pones una almohada, un pequeñito ángulo, tampoco va a solucionar. ¿Cuál es la única forma? Estar parada, sentada, en esta posición. Para tu bebé igual. Entonces, un ángulo de 30 grados no es suficiente para disminuir tanto el impacto del reflujo, pero cuando tengo un bebé con ángulo, este bebé se va a resbalar. Te das cuenta cuando acostaba tu bebé, nunca despertaba donde mismo, siempre Claro. bajo. Entonces, al resbalar, hay un riesgo de asfixia postural. La pera pegada en el pecho. Como el bebé no es capaz de proteger, no tiene fuerza, cabeza, cuello, ¿cierto? Mucho tiempo en esta posición, riesgo de asfixia postural. Entonces, evitar ángulo, evitar nada en la cuna, o sea, cuna es colchón, sábana elasticada, nada más. ¿Cómo voy a abrigar a mi bebé? O voy a ocupar el suado. Ojo, el suado es una técnica solo recomendada para bebés que duermen en cuna. Cama compartida jamás. ¿Puede tener ok, qué buen cubrecolchón? punto. O sea, colchón, cubrecolchón, sábana. Claro, Sí, porque va- desde que la sábana elasticada Así, esté ahí. exacto. ¿Ya? Ya. Ahora, no sé, espérame, no, déjame, está mal mi respuesta. El bebé necesita de una superficie dura, firme. Exacto. Entonces, claro, uno pone el cubrecolchón y dice, ay, queda un poquitito más blandito. No, tu bebé necesita de un colchón durito. Pero tú lo dices como para proteger el colchón. porque Claro, si no me sé, quedo algo, exacto. claro. Esto ¿Eso se puede? Delgadito, sí, porque va a poner la sábana elasticada y ok. ¿Y qué pasa con, que se usan muchísimo, los protectores de las cunas que van por el lado blandito lo- para que no se pegue en la cabeza?
ningún bebé va a ser hospitalizado porque giró y se pegó en la cuna, bebé pequeño. Pero sí vamos a tener un peligro de asfixia porque cuando tengo protección en los bordes de la cuna, que es una protección blandita como esta almohada, por ejemplo, este cojín, el bebé al acercarse, porque son gusanitos, ¿cierto? Sí. Van así, bueno, no tiene contención. Entonces, al acercarse del borde, la carita va a quedar cerquita y el borde se va a Moldear, se va a sí. moldear en la forma de la carita. Entonces, este bebé empieza a respirar gas carbónico. Y si yo, mamá, no lo estoy mirando, hay un riesgo de asfixia. Lo mismo pasa con los nidos. Los nidos de la cuna están prohibidísimos. ¿Ya? ¿Estos son como estas trencitas? No, el No. nido, como una... Es como un círculo Claro. donde tiene como acolchonaditos los bordes y el bebé va como al medio. Lo Es como que intenté si también. fuera una cana de perro. Lo intenté para el día, porque como no dormía, lo intenté. No me funcionó tampoco. Nosotros, y mamá segura, incluso recibimos demandas de tiendas que vendían nido porque nosotros hicimos una campaña contra el nido. Porque llegó un momento que todas las mamás ganaban nido en baby shower. Siempre Claro, había sí. una Y como prima. natural para su espaldita no puede ser bueno, ¿no? También, no sé, yo creo. Más que nada el tema del borde. Ahora tú dices, ¿por qué funciona el nido? Porque claro, el bebé está contenido. Claro. Sí. Para mí no fue suficiente contención. Incluso nosotros, estábamos comentando, porque hubo una tienda que tenía nidos para vender y contrataron una asesoría con nosotras y todos los nidos que tenía vendió a un pet shop. Se convirtió en cama de perrito. Claro. Claro. ¿Ya? Literal. Entonces, no ocupar nido, no ocupar protección lateral en la cuna. Tu bebé no va a pasar nada, no se va a pegar. Hay mamás que de repente se urgen porque el bebé podría quedar con la manito atrapada en los barrotes, ¿cierto? Claro. En la baranda. Sí. Entonces, de repente, una cosa que uno puede hacer es comprar una telita de gasa, de lino respirable y traspasar en este borde de forma que si el bebé se acerca, es respirable la tela. Ujú. Entonces puede ser una opción, pero no es necesario. No. Evitar humo, ¿ya? El tabaco es factor número 1 de muerte súbita. No te creo. Sí. Ujú. Nadie Eso debería, es- nadie debería fumar "Ay, cerca. no, pero mi marido fuma en la terraza, o la abuela, o quien sea. La nicotina que queda en el pelo y la piel es un riesgo importante de muerte súbita. ¿Y cómo podemos identificar si las dificultades con el sueño de un niño en la primera infancia están dentro de lo esperado para las etapas de desarrollo? ¿Y cómo saber cuándo es el momento de pedir ayuda? Súper buen punto. Uno siempre piensa que como esto me pasa solo a mí. Claro. La primera cosa que todo que es información en red social hoy día estresa a todas las mamás, ¿ya? Siempre hay personas que publican diciendo, tu bebé puede dormir 12 horas sin despertar, ¿cierto? Siempre pasa. O, no, mi bebé duerme 12 horas, despierta y hace su propio desayuno. Funciona increíble. Entonces, primera cosa es conocer un poco de fisiología del sueño, ¿ya? O sea, entender que el sueño es un proceso madurativo en la primera infancia, que tu bebé no va a dormir como de un adulto porque necesita sobrevivir. Exacto. Tu bebé tiene que acordar con frecuencia para hacer un chequeo. No tengo hambre, no hay humo, no estoy sobreabrigado. Es algo muy importante. Entonces, la primera cosa es buscar información de lo que es fisiología del sueño. El segundo punto es bajar un poco expectativas. ¿Ya? O sea, tu bebé no va a dormir toda la noche. Y si logras un par de semanas, va a pasar por un hito de desarrollo que va a volver a desordenar todo, principalmente en los 3 primeros años. Por lo tanto, cuando una familia quiere contratar o hacer un proceso terapéutico conmigo, yo siempre regalo una entrevista que dura 15-20 minutos antes del proceso. Te quiero escuchar, cuéntame, ¿qué está pasando en tu casa? Muchas veces digo, tú no necesitas de un proceso terapéutico, lo que está pasando en tu casa es muy normal. Relájate, está todo bien. O no, ¿sabes qué? De verdad, la cantidad de despertares de tu bebé está conectado a otros factores porque un rompecabezas que pasa por rutina, higiene, cultura familiar, un montón de cosas. O sea, podemos armar ese rompecabezas y entender lo que está pasando y disminuir los despertares y enseñar a tu bebé a tener un sueño un poquitito más autónomo, pero siempre acompañado porque su capacidad de autorregulación aún está en desarrollo. Entonces, bajar la expectativa y entender el porqué es muy importante. Por eso, nadie en Mamá Segura contrata un proceso terapéutico sin pasar por una entrevista. Justamente por este factor, ¿ya? Para entender esto. Oye, Agra, ¿y qué consejos serían los más importantes que le podría compartir a mamás que tengan
niños pequeños y que estén pasando por este periodo? ¿Cuáles son tus fundamentales? La primera cosa es no romantizar el insomnio materno, ¿ya? O sea, hay un montón de mamás en tratamiento por depresión posparto, hay un montón de mamás muy tristes en la casa, con mucha culpa. Mira, é um tema que me emociona muito porque eu escuto demasiado mamás que em processo terapêutico empiezan a llorar diciendo, yo lo quise tanto, pasé años tratando de tener este bebé y ahora lo veo y no puedo, no soy capaz, ¿ya? Y esta mamá no está viendo, no puede ver bien porque está privada de sueño, está muy confundida porque de forma química no es capaz de organizar sus sentimientos. Entonces, la primera cosa es no romantizar, o sea, si la privación de sueño para mí es dura, porque privación de sueño para mí es distinto de lo que es para ti. Claro. Mi aguante es distinto del tuyo, ¿ya? Yo necesito dormir tantas horas, tú no. Entonces, primero entender, no estoy bien, ¿ya? O sea, entiendo que es normal que mi bebé no duerma, pero el precio para mí está muy alto. Segundo es, por favor, traten de buscar información con base en evidencia científica. Cuidado con exceso de información disponible por toda parte, ¿ya? O sea, no existe una tabla que funcione para tu bebé. O sea, un bebé que nace en una casa que tiene 3 hermanos, 2 mascotas y una abuela buena para cantar, va a ser un bebé muy distinto en una casa donde va a estar todo el día la mamá y él solito. La experiencia, la cultura familiar también dice mucho. La experiencia que tú tuviste con tu mamá también cambia tu mirada. Entonces, cuidado, o sea, proceso terapéutico no hay fórmula, no hay receta, no hay tablas que te permiten ordenar las cosas. Tampoco inteligencia artificial que tiene como una fórmula y dice, no, tiene que hacer esto, ¿ya? Entonces, no romantizar el insomnio familiar, porque el insomnio de la mamá es un problema familiar. Tratar de dividir problemas en la famosa red de apoyo, que a veces uno dice, yo no tengo, si tienes, mira bien, ¿de verdad no tienes? Hay mamás que son mamás solo, hay mamás, por eso el proceso terapéutico es personalizado, pero gran parte no. Y buscar información consistente, ¿ya? Con base en evidencia científica, eso es súper importante. Y respetar su instinto, porque uno se llena de información y uno ya no sabe hasta dónde fue el instinto materno, que sabe mucho. Eso, hablé mucho. No, tranquila. ¿Y qué consejo le darías a una amiga que va a ser mamá, pero en tu área? Ya, perfecto. La primera cosa es buscar conocimiento para no ser, ¿cómo se dice en español? Refén. ¿Está bien? Refén es como no estar como presa a consejos o informaciones de otra persona. Ah, ok. ¿Tiene una palabra? ¿No estar presa? Sí, puede ser. Lo que pasa es que cuando yo no tengo información, y pasamos todos por esto, tenemos un bebé en brazos, hay miles de consejos por toda parte distintos. Entonces, busca información, entiende lo que significa, para que tomes la decisión con base en información consistente, ¿ya? Segundo punto, no sé, una mamá leona, así como que darte el permiso de dormir siesta con tu bebé. No sé, todos somos distintos, pero yo tenía una culpa tremenda. Diciendo, ¿cómo voy a quedar dormir? ¿Cómo voy a dormir siesta con mi bebé? Tengo 1000 cosas que hacer. Es el momento que tengo para hacer cosas. ¿Ya? No, o sea, disfruta, son 3, 4 meses. Duerme siesta con tu bebé, acuéstate temprano con tu bebé, no pelee contra el sueño, sincroniza tus horarios con los horarios de tu bebé en los primeros meses. Sincroniza el ritmo de lactancia de tu bebé con tu alimentación. ¿Ya? Antiguamente nuestras abuelas vivían en comunidad, por eso era más fácil. Había siempre una vecina en la casa, una tía en la casa apoyando. Abre las puertas de tu casa, acepta una comunidad de mujeres apoyando, siempre que posible. Claro. Siempre que posible, ¿cierto? Y entonces yo creo que estas son cosas bastante importantes que yo diría a una amiga. No es mito este tema de aproveche, disfruta que pasa rápido. Pasa rápido. Súper rápido, un pestañazo al final. Pero pasa rápido y tú tienes que estar sincronizada con tu bebé. Si va a dormir siesta, duerme siesta, sin culpa. Sin culpa, porque si tú estás privada de sueño, todo en la maternidad va a ser mucho más difícil. Tus miedos, tu ansiedad. Yo creo que ese sería el consejo principal. Oye, Agra, y ahora que eres mamá, ¿qué le dirías a tu mamá?
que lo hizo increíble. De verdad, o sea, yo diría mi mamá, yo creo que mi mamá sí disfrutó, mi mamá fue mamá con 16 años. ¡Wow! Yo con mi No, mamá tengo seca. 15 años de diferencia. No. 15. Y mi abuela fue mamá con 15. Entonces, ¡Wow! con mi abuela son 30 años de diferencia, nada tengo con mi mamá. Entonces, ella es increíble con su conocimiento, imagínate. Yo fui mamá con 31 y sufrí un montón, imagínate, con 15. No, impresionante. Era una muñeca en sus Sí. brazos, o sea, no sabía que era muerte súbita, no tenía idea. Y yo sobreviví. Pero sí, mi mamá lo hizo increíble y fue la mejor mamá que ella podía ser en este momento. Eso me costó un montón aprender, que uno lo mejor que puede en este momento, con las herramientas que uno tiene, con la cultura, con todo el proceso de aprendizaje y con la mezcla cultural del papá, Exacto. ¿cierto? O sea, Sí. el marido también, el papá también viene con su mochilita de valores, de conocimiento, y encontrar la mezcla perfecta es algo que exige un esfuerzo tremendo. Sí. Y mi mamá logró. Entonces, eso es increíble con las herramientas que tiene en este momento. Qué seca. Y yo sobreviví. Muy bien. Era una muñeca en sus manos. Pero la amo un montón. Sí. Tremenda mamá, tremenda abuela, una abuela de 60 años. No, Una niña de espectacular. 12. Maravilloso. Increíble, increíble. Eso es lo que uno sueña. Con mucha energía. Sí. Oye, Agda, te queremos dar las gracias. Muchas gracias. Estuvo increíble la información. Yo creo que a todas las mamitas les va a servir en la casa, tanto para los bebés y para ellas mismas. Así que Muchas muchísimas gracias por haber compartido todo esto con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la invitación y la oportunidad de poder hablar de este tema sueño. Alimentación y actividad física es algo que todos saben que es importante, pero sueño es el tercer pilar. Sí. Es como a veces se mira como un sacrificio que hay que hacer, no que nos estamos como dañando. Es un tema la salud. vital. Sí. Quien no duerme no sobrevive, así que Ujú. así de simple. Entonces, muchas gracias por este Gracias, espacio, por esta oportunidad. Gracias a ti. Gracias. Y queremos agradecer nuevamente a nuestros auspiciadores Cosmetic.cl y ericjavits.com que hacen posible nuestro podcast. También no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Spotify, seguirnos en nuestras redes sociales, Mamás in Progress, y las esperamos en un próximo episodio de Mamás in Progress. Nos vemos. Chao, chao.